Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy te traigo una receta que la venía debiendo hace mucho tiempo, estoy hablando de unas albóndigas, pero en este caso van a ser albóndigas no de carne, las tradicionales, sino que te voy a enseñar a trabajar con otro tipo de cárnico, una proteína que siempre tenés en casa y siempre estás desarrollando alguna que otra receta. En este caso vamos a estar trabajando con pollo, cómo hacer albóndigas de pollo que es un poco más suave que la tradicional y tiene algunos trucos y secretos para que salga bien la receta, y de todo eso te vamos a estar hablando en el programa de hoy. Arrancamos con la lista de mise en place, entonces podemos ver cómo seguimos con nuestra receta. Para esta preparación necesitamos una suprema de pollo, un mazo de perejil, una cebolla, 200 ml de salsa de tomate, 2 unidades de tomate frescos, un huevo, 100 gramos de arroz, cantidad necesaria de caldo y cantidad necesaria de manteca. Muy bien, ya viste la lista de ingredientes, es bastante sencillo de hacer, incluso esta misma receta la podés transformar sustituyendo la carne de pollo por carne normal. Ya habíamos hecho en realidad las albóndigas en otra ocasión y agregamos un poquitito más de insumos. Cuando trabajamos con lo que es carne de pollo hay que tener en cuenta que podemos hacer de dos formas este tipo de albóndiga. Primero con carne 100% cruda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que utilizamos, como vamos a hacerlo hoy, vamos a estar trabajando la pechuga de pollo en su totalidad, vamos a condimentarla bien, como corresponde, pero también puedes hacerlo con carne que ya esté cocida, o sea, puedes trabajar con pollo que ya haya pasado por un proceso de cocción. Por ejemplo, te sobró pollo asado, te sobró bife, todo esto lo procesás, le agregás algunos ingredientes extra, como sería el caso del huevo, que sí o sí necesitas para que ligue la preparación. Y incluso existe la posibilidad de que utilices un porcentaje de carne cruda y un porcentaje de carne cocida, que eso ayuda a darle mucha más firmeza a la albóndiga. Bueno, vamos a arrancar con eso. Lo primero que vas a necesitar sí o sí para hacer esto es una procesadora. Vamos a trabajar primero que nada el pollo, vamos a descartar como siempre la piel y vamos a conservar la carcasa. La carcasa la vas a conservar básicamente porque después tenés que preparar algún caldo, alguna sopa y podés sacarle rendimiento a eso. Entonces, vamos retirando toda la piel y ya vamos a estar sacando las supremas o la pechuga en su totalidad. Acuérdate que esto es una suprema, o sea, una sola parte de la media pechuga es una suprema. Entonces, las dos juntas hacen una pechuga. Vamos a cortar. En este caso vas a utilizar todo el pollo. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente el lomito, que es lo que dejamos aparte para poder justamente preparar estrogonoff o rellenos, lo vas a utilizar en su totalidad el día de hoy, ¿sí? Acuérdate, el lomito era esta parte que queda por detrás de la suprema, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a utilizar. ¿Qué corte le vas a ir dando? Como todo va a ir procesado, no importa. Vas a cortarlo en cubos grandes, en piezas no muy prolijas, porque no es realmente necesario ese detalle. Porque todo esto lo vamos a meter en la procesadora y tiene que quedar bien molido. Entonces, esta procesadora es la que vamos a estar utilizando. Bueno, ya tenemos acá una parte del pollo, vamos con el resto. Vos le condimentás, incluso la carne de pollo ya puede estar condimentada previamente. ¿Qué quiere decir eso? Todos estos cubos de pollo que tenés acá, vos los podés tener, por ejemplo, descansando en salsa de soja, en un poco de jengibre, mostaza. Ya podés tener todo condimentado, entonces ya ganás algo de sabor extra. Acuérdate, la carcasa de pollo lo reservamos para cualquier otra preparación, para una sopa, una salsa incluso. Cortamos todo el pollo en cubos, como te había mencionado antes, y ya estamos disponiendo en la procesadora. Ojo, es importante que tengas en cuenta que tenés que hacerlo en procesadora y no en un mixer, ¿sí? Porque el trabajo es muy diferente. Entonces, una vez ya cortados todos los cubos de pollo, los disponemos en la procesadora. En este punto vos tenés que agregar todos los condimentos que quieras. ¿Qué quiere decir eso? Tenés que agregar, si por ejemplo querés que las albóndigas tengan un sabor a curry, aprovechá este momento de agregarlo. Si querés agregarle orégano, nuez moscada. De hecho, vamos a ponerle un poco de nuez moscada, que ya está mezclado con un poquitito de sal. Vamos a poner también un poco de ají, para que tenga un gustito picante. Y el resto de los ingredientes vamos a ir agregando parcialmente, ¿sí? La sal, obviamente, hay que agregar en este momento. Sobre todo si ya la vas a cocinar. Ojo, hay varias formas de cocinar estas albóndigas. ¿Qué quiere decir eso? Podés cocinarla en sartén, podés freírlas, podés hornearlas, podés hervirlas también, hacerlas al vapor, como vos prefieras. En este caso vamos a estar haciéndolas al horno, que me parece uno de los métodos de cocción más parejos para este tipo de preparación.
Bueno, está entonces, ya está la carne adentro y que empiece el trabajo de procesar todo. Tiene que quedar bien procesada la carne, ¿sí? Es muy importante ese detalle porque no queremos encontrarnos con otras piezas de pollo, cubos de pollo muy grandes. Ahora, ¿cuál va a ser el paso que sigue a esto? Tenemos que desarrollar una salsa de tomate, que eso ya te lo vine mostrando durante varios programas cómo hacerlo. Básicamente vamos a trabajar una parte de salsa de tomate en cartón y otra parte tomate natural. Vas cortando el tomate en cubitos, lo mezclamos con sal, pimienta y ya vamos preparando esta salsa. Este pollo lo terminamos de procesar y te voy a mostrar cómo continuar con esto. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. ¿Qué habíamos hecho previamente? Habíamos trabajado el pollo, lo cortamos en cubos, lo procesamos bien para tener justamente esta carne molida de pollo, que es lo que necesitamos para poder arrancar con nuestras albóndigas. Te había mencionado que podés hacerlo con carne cocida, o sea, con un porcentaje, incluso el 50% de carne cocida de pollo, para entonces vas a ganar mucho más textura, o puedes hacerlo con 100% pollo cocinado. Entonces es diferente el sabor, ¿sí? Te va a quedar un poquito más seca la albóndiga, pero igual es una opción totalmente factible. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tres cosas que trabajar: las albóndigas, la salsa y la guarnición de esto, que vendría a ser un poco de arroz. Voy a empezar a trabajar, voy a poner a hervir el arroz. Ya medí, acuérdate, el porcentaje de agua por arroz es, por cada porción, por cada taza de arroz, 2 de agua. Entonces, yo acá ya tengo agua hirviendo con un poco de caldo y ya agrego el arroz para que se cocine. Entonces, mientras trabajamos el resto de nuestras preparaciones, el arroz se va a cocinar tranquilo. Tenete un poco de manteca listo porque el arroz al salir le vamos a poner un poquito de manteca, entonces va a quedar mucho, pero mucho más cargado de sabor. Bueno, dejamos eso por un lado. Trabajamos ahora lo que es la salsa, ¿sí? Sartén bien caliente, como ya te lo había mencionado varias veces. Tomate en cubitos para poder justamente darle un choque térmico importante a la preparación. Entonces, un poco de aceite para poder lubricar la sartén y ya vamos a estar agregando el tomate. Damos un tiempito para que justamente esto se caliente bien y agregamos. ¿Sí? Lo dejamos ahí, que se ablande un poco el tomate, que se haga puré, y ya tenemos que tener listo la salsa de tomate a un lado para poder trabajarla cuando esto esté más avanzado. Ya puedes agregar un poco de sal al tomate, entonces empieza a soltar agua, empieza a soltar su jugo y así ganamos mucho más volumen en la preparación. Entonces, la sal ya está lista, ya están todos los ingredientes ahí. Tenemos entonces el arroz y la salsa ya marchando. Vamos a continuar con nuestras albóndigas. Entonces, ¿cómo proseguimos? Nos habíamos quedado en procesar todo el pollo. Ya le habíamos puesto sal, le habíamos puesto pimienta, todos los condimentos que vos quieras. Vamos a agregarle también un poco de cebolla, pero no le vamos a agregar toda esta cebolla porque es mucho para la cantidad que manejamos. Vamos a agregarle solamente la mitad. Pero ahora, ¿de qué manera vas a picar esto para que no moleste a nadie? Bien, pero bien picado, ¿sí? Tiene que estar súper picadita para que justamente no moleste a nadie que no sea tan amante de la cebolla, pero es indiscutido que aporta un sabor muy importante a la preparación final. Entonces, cortala. Acuérdate de tener el cuchillo bien filoso para trabajar esto. No trabajes nunca con cuchillo de sierra una cebolla, más que nada porque eso hace que libere sus ácidos y por lo tanto vas a llorar mucho más. Entonces, para que te salga más picadito, haces primero los cortes verticales y después uno horizontal. 1 o 2 horizontales, los que te dé para hacer. Y entonces, ahí podés empezar a pasar el cuchillo. Entonces, el corte va a ser mucho más finito, ¿sí? Es la manera de asegurar. Ahora, si a vos no te queda tan finito, y tranquilo, le pasás el cuchillo unas cuantas veces encima y se soluciona. Te va a quedar mucho más picado. El tema es que con esto ahorras tiempo. Si lo haces bien, te ahorras todo ese trabajo de estar picando durante largo rato hasta que todo quede bien chiquito. Entonces, ahí las colitas de la cebolla que te sobran, no lo desperdicies. Guardala justamente para mezclarlo con la carcasa de pollo y después te preparas una buena sopa de pollo con la carcasa y la cebolla. Vas a aportar buen sabor. Fíjate, esto era lo que te decía. Si no te queda tan picadito, entonces, a ver, le pasás el cuchillo por encima unas cuantas veces. Y ya estamos, ¿sí? Todo esto adentro.
Ojo, vale aclarar, si a vos no te gusta la cebolla, listo, no le pones y no hay problema. La albóndiga puede ser solamente carne de pollo con hierbas y listo, ya terminó. Lo que sí tenés que tener en cuenta es agregar el huevo. El huevo más que nada lo que va a hacer es hace que todo esto se ligue, quede bien armado y es como la garantía de que no se va a desarmar la albóndiga mientras se cocina. Acá está el tomate, fíjate cómo se hizo puré. Vamos a agregarle la salsa de tomate y bajamos la temperatura y que se haga bien suave, que se concentren los sabores. Y ya vamos a estar agregando después las albóndigas que van a marchar ya mismo para el horno. Bueno, queda muy poco en realidad por hacer, porque ya tenés la salsa marchando, ¿sí? Que es una de las cosas más importantes. Ya tenés el arroz, que se está cocinando lentamente, que va a estar listo para cuando tengamos todos los demás elementos preparados. Ahora, ¿qué otra cosa le falta a estas albóndigas? Un poco de hierbas. Acordate siempre incluir hierbas frescas en cualquier preparación porque aporta mucho, pero mucho sabor. ¿Sí? Y no cuestan nada. O sea, por 500 guaraníes ya estás agregándole un sabor extra a tu preparación. Misma historia con el perejil, bien picado. Ahora, si vos querés agregarle orégano fresco, tomillo, romero, cilantro, pero adelante, no hay ningún problema con eso. Vamos con el perejil. Y ya estamos agregando un poco de, no un poco, un huevo, que es la receta que te había marcado. Ahora, también dicen muchas personas que sí o sí todo este tipo de preparaciones, como lo puede ser la hamburguesa, como puede ser también las albóndigas, necesitamos agregar algo de materia grasa. Y esa materia grasa extra puede ser, por ejemplo, panceta bien crujiente o incluso la grasa misma de la panceta te ayuda muchísimo. Bueno, vamos a hablarte de un producto súper novedoso, súper importante y es esta almohadilla de Jack que te trae la gente de Dismar Salud y Cultura, que es una almohadilla genial que te ayuda justamente a hacer ejercicio a la par que vos estás descansando o trabajando en la computadora o mirando la televisión. Es una almohadilla que con 20 minutos de trabajo ya está simulando unas 20 cuadras caminadas. Ahora, para poder conseguir este producto, comunícate con la gente de Dismar al 021 522 610 o al 082 380 527 para conseguir este producto tan pero tan novedoso. Bueno, volvemos a la cocina. El arroz ya está por terminarse. Todavía nosotros no arrancamos las albóndigas. La salsa también ya está lista. Ahora, vamos con la masa. Tenemos huevo, perejil, cebolla, sal, pimienta. Todos los ingredientes que te marqué que agregues. Entonces ahora hay que meter mano y empezar a homogenizar todo. Ojo, se te llega a quedar muy cremosa la preparación al punto que no podés darle forma. La solución es sencilla. Agregale un poco de pan rallado o harina incluso. Harina, si vas a utilizar harina, harina 4.0. De esa manera le vas a dar más textura. No soy muy amigo del pan rallado, más que nada porque tendemos a agregar mucho y el pan rallado aporta algo que es sabor, ¿sí? Aporta ese sabor a pan que no es tan agradable a veces en este tipo de preparaciones. Ojo, esta misma receta sirve para hacer hamburguesas, ¿eh? O sea que tranquilamente la podés adaptar. De una tanda haces albóndigas y de otra tanda haces hamburguesas. Acá por lo menos yo creo que te salen fácil 6 hamburguesas de pollo, sin ningún problema. Otro dato importante, si vos querés agregar la cebolla, si no te gusta sentir la cebolla cruda, bueno, podés agregarla totalmente cocida, queda igual de genial. Incluso más. Bueno, ya está todo bien mezclado. Esto si vos lo dejás reposar 1 hora o 2 horas en la heladera, genial, porque los sabores se complementan mucho mejor. ¿Sí? Es como que estás macerando un bife de pollo. Bueno, ¿ves que me quedó un poquito pastoso? Entonces lo que voy a hacer es agregarle un poco de harina o de pan rallado para justamente darle forma. Pero también otra opción que yo te puedo dar es agregás esta masa de albóndigas en una manga pastelera y las vas sacando en bochitas en la placa. Entonces ahí ya estás generando justamente la forma que buscabas. Bueno, yo me voy a quedar en el corte haciendo las formitas, preparar el horno a 250 grados y ya podemos empezar a marchar estas albóndigas. A la vuelta de la pausa ya vamos a estar con el emplatado y con la terminación del producto. Nos vemos en un ratito. En este momento algo va a cambiar. Ella va dejando huella.
Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Ya, ¿qué nos habíamos quedado? Vamos a hacer un repaso rápido de las preparaciones que estuvimos haciendo. Primero que nada procesamos el pollo, ¿sí? Lo condimentamos bien, le agregamos huevos, cebolla, perejil y también, bueno, la sazón que vos quieras. Entonces después le dimos forma de bolitas, básicamente eso aparte ya no la viste porque lo hice en el corte. Lo mandé al horno y ya adelanté la cocción. Gracias al huevo toda la albóndiga va a quedar bien formada, que es justamente lo que deja ligada la preparación. Por otro lado trabajamos arroz, como te había mencionado, siempre el porcentaje es 1 taza de arroz, 2 de agua. Y fíjate cómo queda, absorbe justo la cantidad necesaria, le agregamos una buena cucharada de manteca para que entonces aportar mucho más sabor. Y bueno, si querés, que en este caso tendríamos que hacerlo, es agregarle un poco de perejil picado y de ese modo también resaltar la presentación del plato. Entonces lo picamos acá y ya vamos a estar agregando en este proceso, en este punto donde justamente como está caliente, tiene la manteca recién derretida, va a aceptar súper bien todos los insumos, todos los sabores que le ponga, sobre todo los aromáticos como puede llegar a ser los de hierbas frescas. Muy bien, ahí está. Entonces esto ya prácticamente está listo. De hecho, vamos ya a pasar un poco de este arroz al plato de presentación. Vamos a dejarlo hacia un costado para que justamente pueda lucirse bien. Y ya vamos a estar trayendo las albóndigas. Que las albóndigas te quiero justamente comentar un poquito de cómo podemos hacer el proceso de cocción. Vos podés hacerlo al horno, que es como lo hicimos hoy. Formás bien la bolita, la pones en una placa, tiene que estar aceitada, directo al horno a 250 grados, porque tiene que justamente sellarse bien, cocinarse y por sobre todo tiene que quedarte jugosa, no te tiene que quedar seca. Después, otra forma de hacerlo es en la sartén. Calentás bien la sartén, le pones un poco de aceite, alguna ramita de romero para que también perfume y vas cocinando por lados la albóndiga. El único problema de esa técnica es que tal vez te va a dorar más de un lado que del otro. Entonces vas a tener como irregularidades en la presentación. Otra opción es hirviéndola. El único problema de hervirla es que tiene que estar el agua súper, o sea, tiene que llegar al punto de ebullición máximo. No lo podés hacer con menos porque si no tiende a desarmarse. El único factor malo de eso es que de por ahí te puede quedar un poco desabrido si es que lo haces solamente con agua. Estaría bueno que lo hagas en un caldo. Bueno, hablando ya de otras cosas, vamos a estar sacando las albóndigas en breve, pero antes te quiero mencionar sobre este producto novedoso, que es lo que te trae Jack, la gente de Bismar. Te trae esta almohadilla que básicamente lo que hace es, debajo de los pies, con unos 20 minutos de trabajo, ya está simulando unas 20 cuadras caminadas. Entonces puedes estar descansando en tu casa o trabajando en la computadora y al mismo tiempo haciendo ejercicio. ¿Cómo? Comunicándote con la gente de Bismar al 021-522-610 o al 0982-380-527. No dejes pasar la oportunidad y conseguí tu almohadilla vibromasajeadora de Jack. Muy bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Estábamos hablando de cómo cocinar las albóndigas. Otra forma, que es una de las más tradicionales también de cocinar, es llevándolas a baños de fritura. O sea, sumergirlas en aceite como si fuera una milanesa, una empanada y las freís. Queda buenísimo porque queda justamente por la carga de calorías, queda riquísima. Ahora, es un poco más pesada que una que pudieras hacer al vapor o incluso al microondas puedes llegar a hacer este tipo de preparaciones. Bueno, vamos a sacarla del horno, que por una cuestión de tiempo no quedaron bien doradas, pero sí te aseguro que están cocidas. Fíjate cómo quedan, bien armadas, bien firmes y fíjate, no se desarman. Esto es por acción del huevo, es muy importante la presencia del huevo. Puede ser el huevo completo como puede ser solamente yemas, que le queda bastante bien. Ahora, vamos a preparar la salsa. La salsa ya la teníamos lista, de hecho. Es simplemente recalentar y volcar en ella las albóndigas. Vamos a levantarlas. Yo le puse un poquitito de aceite, pero siempre tienden a pegarse porque, bueno, la proteína coagula. Fíjate cómo quedan, ¿sí? Bien armadas. Te había mencionado que esta misma receta vos podés usarla para hacer hamburguesas, ¿sí? Hamburguesas queda súper. Todo depende de qué insumos agregues vos. Siempre está bueno que le pongas muchas especias, muchas hierbas. Pero yo particularmente soy tradicional de máximo usar cebolla y hierbas frescas. Ya no usar, por ejemplo, hay gente que le agrega tomate, zanahoria, mucho ajo. La idea es simplemente pocos ingredientes y con eso conseguir mucho sabor. Bueno, acá por otro lado tenemos ya el arroz listo. Vamos a poner un poquitito de orégano a la salsa para que tenga un sabor más casi a pizza. Acordate siempre de rectificar el sabor.
agregarle, si necesita, un poco más de sal, un poco más de pimienta. Vamos a dejar que esto hierva y ya lo vamos a estar sacando. Otro dato importante para que te quede mucho, pero mucho más rica la albóndiga es que en el horno la marques. ¿Qué quiere decir eso? Que la selles parcialmente por fuera. Entonces de ese modo vas a estar justamente dejando el centro a merced de la salsa. Entonces en ese centro se termina de cocinar con la salsa y absorbe mucho, pero mucho más sabor. Queda mucho más rica. Bueno, ya estamos esperando nomás que hierva esto y terminamos. Acá, por ejemplo, le quedaría muy, pero muy bien un chorrito de crema de leche y ya estás teniendo una salsa rosada con albóndigas de pollo imperdible. Bueno, si te animás, también esta misma receta suplantás, como te había dicho, por carne, pero aún mejor suplantás por carne de cerdo y vas a tener albóndigas mucho más pesadas y mucho más ricas. Como te había dicho, también está bueno que le agregues de por ahí un poco de panceta crujiente, desgrasada, incluso la misma grasa de la panceta le queda genial. Las masas de hamburguesa y de albóndiga siempre se prestan a recibir muchos, pero muchos sabores. Ya depende de vos qué sabores llegar a combinar. Incluso en el mundo vegetariano o vegano las albóndigas se hacen, pero en vez de utilizar carne, obviamente, se utiliza, por ejemplo, legumbres, se utilizan cereales. Bueno, volcamos acá una buena cantidad de albóndigas al lado del arroz. Una porción bien generosa. Siempre está el que se queja de la cantidad de albóndigas, entonces está bueno tener muchas. El tamaño ya varía por una cuestión de gusto. Vos podés poner unas pequeñas, podés hacerlas mucho más chiquititas que estas, o más grandes incluso. Hay platos más tradicionales que te ponen 2 albóndigas, pero son gigantescas y con eso ya completás sí o sí la porción del plato. Bueno, esto fue todo por hoy. El programa bastante cortito, súper rápido, la receta muy sencilla. Si bien yo te hablé mucho, te quiero dar todos los trucos y secretos para esta preparación. Quiero que tengas en cuenta cada tip a la hora de cocinar y por favor compartí con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, mandándonos fotos, recetas, cómo te quedan los platos, que nosotros nos ocupamos de responder y atender todas, pero todas tus consultas. Bueno, nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau.